Ok, entonces en la clase de química número 1, las últimas dos propiedades que trabajamos fueron la energía de ionización y también el carácter metálico. No. Ahorita que recuerdo fue tamaño atómico, que está relacionado con el radio del átomo, y por supuesto también la energía de ionización. Entonces, el día de hoy justamente nos toca hablar del carácter metálico, que va a ser pues la última reacción química de la que vamos a hablar. Entonces, a ver, esta es una de las propiedades periódicas más sencillas, puesto que en la tabla periódica ya vimos la clasificación de elementos, es decir, ustedes ya saben en qué parte de la tabla periódica están los elementos metales y de qué parte de la tabla pues están los no metales. Entonces, a ver, tratando de recordar eso, ¿de qué lado de la tabla vamos a encontrar a los elementos metálicos? ¿Izquierdo o derecho? Si tengo una imagen acá de la tabla. Ok, les pregunto, si del lado izquierdo estarían los elementos metálicos o del lado derecho. A ver, aprovechando que están acá conectados. ¿Sí, Pedro? Lado izquierdo. Excelente. Entonces, elementos de carácter metálico se van a encontrar del lado izquierdo de la tabla. ¿Sí? ¿Se recuerdan de los nombres de los grupos? El grupo 1 son metales alcalinos, pero ya va la palabra metales. El segundo grupo serían metales alcalinotérreos. Y todos los que encontramos en esta parte de la tabla, pues se van a llamar metales de transición interna. Entonces, pues tenemos ahí que el carácter metálico, por ende o por lógica, va a ser mayor del lado izquierdo que del lado derecho, porque allí están los no metales. ¿Sí? Todos los que pasan de la escalera de metaloides los vamos a clasificar como no metales. Entonces el carácter metálico va a disminuir hacia la derecha. Regresemos a acá. Entonces la definición de carácter metálico es que lo va a tener un elemento que pierde electrones de valencia con facilidad, ¿sí? Los metales tienen esa propiedad de perder fácilmente sus electrones de valencia. Sí, los electrones de valencia son los que tienen como para intercambiar en el nivel de energía más lejano a su núcleo. Entonces, todo elemento metálico tiene esa tendencia a perderlos, porque son átomos más grandes, tienen una menor energía de ionización, o sea que casi ni se requiere energía para quitarles electrones. Por lo tanto, es más fácil que un metal pierda sus electrones a que los pierda un no metal, porque los no metales tienen una mayor energía de ionización, o sea que cuesta más quitarles un electrón. Entonces, a esto le vamos esa es la propiedad que indica si un elemento es metálico, pues que va a perder con facilidad sus electrones. Ojo con la palabra pierde, porque la siguiente propiedad tiene que ver con ganar. Entonces, el carácter metálico hace que un elemento pierda con facilidad sus electrones. Es más prevalente en los elementos, obviamente, metales del lado izquierdo de la tabla. Entonces, si está hacia la izquierda, tiene mayor carácter metálico. Mientras mayor carácter metálico tenga, con más facilidad pierde electrones. Entonces, siguiendo esa lógica, nombren a los elementos del grupo que esté más a la izquierda en la tabla periódica. La pregunta va para todos. ¿Cuáles serían los elementos más a la izquierda? El hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ok, muy bien. Todos están bien, solo vamos a quitar al hidrógeno. El hidrógeno anda perdido por ese lado, pero no es un metal, ahí se recuerda. El hidrógeno, pues, no, es el único que no es metálico ahí. Pero también pierde sus electrones fácilmente, entonces, pues,
Está bien colocado, pero no es un metal. De ahí los que mencionó su compañero son todos los metales alcalinos que están en el grupo número 1. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Efectivamente, son los elementos que están más a la izquierda en la tabla periódica. Por lo tanto, son los elementos con mayor carácter metálico. Por lo tanto, son los que pierden electrones con mayor facilidad. En cualquier compuesto químico, por ejemplo, la sal de mesa, la voy a escribir con un color un poquito más. La sal de mesa, su fórmula es NaCl y se lee cloruro de sodio. Si ustedes observan, el sodio es un elemento alcalino, está del lado izquierdo de la tabla. Este elemento va a perder su electrón. El cloro, que está derecho, no tiene mayor carácter metálico. Es más, es un no metal. Entonces, él va a ganar. Es como se enlazan estos dos elementos y forman el compuesto. No son solo sodio y cloro, no. Son cloruro de sodio. Ya es una sustancia diferente. La sal que usted pues le echa ahí a su almuercito para que tenga sabor. Los del lado izquierdo van a ser más metales. Este carácter metálico disminuye al ir de izquierda a derecha de la tabla periódica. O sea que los elementos que están del lado derecho no pierden electrones con facilidad. Ellos no los pierden, más bien ganan. Entonces, lo que significa que son menos metálicos. Entonces, del lado derecho de la tabla, menos metálicos. Del lado izquierdo, más metálicos. A eso hace referencia esta propiedad. ¿Se recuerdan entonces de hacer sus flechitas? Hacia la izquierda, aumenta. Hacia la derecha, disminuye. Esa sería la dirección del carácter metálico. Ahora, vamos a ver elementos pues que no son ni metales ni no metales. Ahí vamos a encontrar a los metaloides. Si usted revisa sus notas, el otro nombre de los metaloides es anfóteros. Entonces, cualquiera de los dos nombres hacen referencia a lo mismo. La mayor parte de los metaloides, entre los metales y los no metales, tiende a perder electrones, aunque no con tanta facilidad como los metales. O sea que aún los metaloides pierden electrones porque tienen cierto porcentaje de metal, ¿verdad? O sea, son entre uno y otro, pero no los pierden tan fácil. Cuesta más quitarle un electrón a un metaloide que un metal. Porque recuérdense que si nos vamos hacia la derecha de la tabla, aumenta la energía de ionización. Entonces los metaloides requieren más energía poderle quitar un electrón. Aunque no tanto como a un no metal, o sea, todavía los pierde. En consecuencia, en el periodo 3, por ejemplo, si vemos al primer elemento del periodo 3 sería el sodio, pierde electrones con más facilidad, ese sería el más metálico. Y si nos vamos de izquierda a derecha, en ese mismo periodo 3, vamos a ir pasando entonces. ¿Quién está a la derecha de sodio? Sodio tiene el número 11. ¿Qué elemento tiene el número 12 en la tabla? El magnesio. Ok, el magnesio va a ser menos metálico que el sodio. Luego, el periodo 3, pues tiene pocos elementos. Llegamos al aluminio, que tiene el número 13. El aluminio es menos metálico que el magnesio y menos metálico, obviamente, que el sodio. Luego, si avanzamos a la par, el silicio es menos metálico que el aluminio, menos metálico que el magnesio, porque incluso ya está pintado como un metaloide. El fósforo incluso ya es un no metal, o sea que es menos metálico que el silicio, que es un metaloide, y menos metálico que el aluminio, que es un metal también. Y así nos vamos hasta el argón, que es un gas noble, es el menos metálico de todo el periodo 3. O sea que conforme nos vamos hacia la derecha, el carácter metálico va a disminuir. Y más a la izquierda, el carácter metálico va a aumentar.
Ok, veamos entonces una pequeña tabla. Además de esto, pues, esto sería de forma horizontal. Si avanzamos en el periodo, hacia la derecha disminuye, hacia la izquierda aumenta. Ese es el carácter metálico. Y es lo que les decía acá. Por ejemplo, el sodio es entonces más metálico que todos los que están a su derecha. El argón es menos metálico que todos los que están a su izquierda, ¿sí? Porque si nos vamos a la izquierda, aumenta. Ahora, para los elementos del mismo grupo, o sea, de manera vertical, el carácter metálico aumenta al ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, si nos vamos hacia abajo, va a aumentar y arriba disminuye. Entonces, de arriba a abajo, si yo quiero saber, por ejemplo, entre litio y sodio, ¿quién es más metálico? Va a ganar el que esté abajo. Entonces, sería el sodio. Entre sodio y potasio, ¿quién va a ser más metálico? Les pregunto a ustedes, entre sodio y potasio, ¿quién es más metálico? Potasio. Excelente, sería el potasio. ¿Por qué es simple? Porque está abajo. Entonces, si comparamos un elemento arriba de otro, el que está abajo es más metálico. Y si comparamos un elemento a la derecha o izquierda de otro, entre boro y carbono, tendría más carácter metálico el boro, porque está a la izquierda. Ok, entonces esa es la forma de ver el carácter metálico. Entonces los átomos de la parte de abajo de cualquier grupo tienen más niveles de electrones, lo que hace más fácil perder esos electrones. Recuerden que los átomos de abajo son más grandes, ¿sí? Entonces se requiere menos energía de ionización. Es fácil quitarle un electrón. Eso los hace más metálicos. En consecuencia, los elementos de la parte de abajo de un grupo de la tabla periódica tienen menor energía de ionización y son más metálicos que los elementos de la parte superior. Ok. El cesio tiene menor energía de ionización, se requiere menos energía para quitarle un electrón, y tiene un radio atómico mayor, es un átomo más grande, y por lo tanto también es más metálico que todos los que estén arriba de él. Entonces, estas serían las direcciones en que aumenta o disminuye el carácter metálico. Ok, vayan tomando notas, cualquier duda que vaya surgiendo, pues pueden hacer sus preguntas. El siguiente o la última propiedad periódica de la que vamos a hablar el día de hoy, pues va a ser la electronegatividad. Entonces, por favor, si lo pueden anotar, electronegatividad va a ser la siguiente. Solo que antes de ello, sí me gustaría que tomaran muy en cuenta esta tabla. Esto va para todos los grupos que reciben Química 1. Sí, este es el resumen de las tendencias en propiedades periódicas de los elementos representativos. ¿Por qué lo vemos en conjunto? No podemos tomar a las propiedades periódicas por separado. Usted tiene que saber si son contrarias, si aumentan al mismo lado, si disminuyen al mismo lado o al contrario. Entonces, aquí al menos están las primeras 4 propiedades periódicas que vimos. Electrones de valencia, radioatómico, energía de carácter metálico. ¿Qué hace falta acá? La electronegatividad, que la vamos a ver en la siguiente. Entonces, acá nos dice de dónde a dónde aumenta en la propiedad periódica según la posición del elemento en la tabla periódica. Tenemos de arriba hacia abajo en un grupo. O sea, vamos así como señala la flechita. De izquierda a derecha por un periodo. O sea que vamos en esta dirección. ¿Sí? Entonces, observemos. Los electrones de valencia de arriba a abajo permanecen igual. ¿Por qué? Recuérdese que todos los del grupo 1 tienen un electrón de valencia. Todos los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia. Entonces no afecta si miramos quién está más arriba o abajo, el número permanece igual.
Ahora, mientras vamos de izquierda a derecha, la cantidad de electrones de valencia va a aumentar, porque a la izquierda está el grupo 1 y hasta la derecha está el grupo 8, que tiene 8 electrones de valencia. Entonces, ahí va a aumentar. La segunda propiedad química que vimos fue el radio atómico. Entonces, de arriba a abajo en un grupo aumenta. ¿Qué pasa? Aquí es para entender y acá es qué sucede. De arriba a abajo aumenta el radio atómico porque incrementa el número de niveles de energía. Ahora, de izquierda a derecha por un periodo, el radio atómico disminuye. Los átomos de la derecha son más pequeños que la izquierda, porque aumenta el número de protones que fortalece la atracción del núcleo para los electrones y los acerca más al núcleo. Por eso son como más condensados. Cuesta quitarle electrones. La propiedad que vimos siguiente fue la energía de ionización. Sabemos que radio atómico y energía de ionización son opuestas. Si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, vean, radio atómico de arriba a abajo aumentaba. Energía de ionización de arriba a abajo en el grupo va a disminuir, va a hacer lo contrario. Esto se debe a porque los electrones de valencia se eliminan con mayor facilidad cuando están más alejados del núcleo. Son átomos más grandes, más fácil de quitar electrones. De izquierda a derecha, el radio atómico disminuía, entonces la energía de ionización va a aumentar. Como son átomos más pequeños, pues requiere más energía poderle quitar un electrón. Entonces acá nos explica el porqué. El incremento de protones fortalece la atracción entre el núcleo para los electrones de valencia. Se necesita más energía para poder eliminar un electrón. Entonces, va a aumentar la energía de ionización. Y la propiedad que acabamos de ver el día de hoy es el carácter metálico. De arriba hacia abajo en un grupo va a aumentar. Esta va igual que el radio atómico y contrario a la energía de ionización. Entonces, átomos más grandes son más metálicos porque los electrones de valencia son más fáciles de eliminar porque están más alejados del núcleo. Entonces, de izquierda, el carácter metálico disminuye, igual que el radioatómico, si ustedes ven, disminuye, disminuye. En este caso se debe porque la atracción de los protones hace más difícil eliminar un electrón de valencia. Entonces, pues, se requiere más energía para poderlo quitar. Entonces, vean, esta tabla es importante repasarla, al menos saber dónde aumenta y disminuye y el por qué. Entonces, ¿cómo van acá? ¿Alguna duda con estas propiedades o ustedes creen que vamos bien? Todo bien, profesora. Ok. ¿Alguien necesita tiempo para tomar nota? Ok, no hay señales de vida. Miren, al menos tómele una captura o utilice la tabla para repasar. Recuérdense que la presentación de la unidad pues está compartida en Geducar desde hace más de un mes, ¿verdad? Esta sería la diapositiva número 26 para que la tomen en consideración. Diapositiva número 26 es un resumen de todas las propiedades que hemos visto hasta el momento. Ok, entonces la última que nos hace falta va a ser la electronegatividad de Pauling. Esta es un poquito más compleja que las otras. Incluso, pues, tenemos de dónde a dónde aumenta. Si ustedes pueden ver acá la imagen, la electronegatividad aumenta hacia el lado derecho y por lo tanto disminuye del lado izquierdo. También es mayor arriba y disminuye hacia abajo para que tomemos esas direcciones. La electronegatividad de Pauling va a ser la última propiedad periódica que vamos a ver y lo último que ingresa en parcial. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar electronegatividad? ¿Sí? Entonces, recordemos que hemos venido hablando de que los átomos a veces ganan,
a veces pierden electrones, ¿verdad? Entonces depende de la posición en la tabla en la que estén y la propiedad que sea mayor o menor en ellos. Entonces los átomos tienen la capacidad de atraer hacia ellos diferentes pares de electrones, ¿sí? Los átomos cuya electronegatividad es mayor, ellos atraen electrones, o sea, los pueden ganar. Entonces, ¿se recuerdan que en carácter metálico era perder? Acá la clave es ganar. ¿Quién gana electrones? ¿Sí? Ok. En el carácter metálico, quien es más metálico pierde electrones. En la electronegatividad de Pauling, quien tiene mayor electronegatividad es el que gana los electrones. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? La capacidad de atraer hacia sí mismo un o varios pares de electrones. Entonces, esa capacidad la tienen los átomos más electronegativos. Entonces, estos electrones, a su vez, están unidos con otros átomos conectados por un enlace químico. O sea, ¿cuándo gana un electrón es un átomo? Cuando se enlaza con otro por un enlace químico, es decir, forma un compuesto. La medición de dicha capacidad es conocida como electronegatividad. ¿De qué capacidad estamos hablando? La de atraer o ganar electrones hacia ellos, ¿verdad? Entonces, repito, electronegatividad es la medición de la capacidad que tienen los átomos de atraer o ganar pares de electrones. Entonces, escriba su definición de electronegatividad y, por favor, la electronegatividad aumenta hacia el lado derecho de la tabla. O sea que todos los elementos no metales son más electronegativos que los elementos metálicos. O sea que los no metales ganan electrones y los metálicos pierden electrones. Entonces, si ustedes ven eso de ganar y perder, allí se complementan. Hay alguien que pierde, hay alguien que gana. Entonces, ahí es donde se complementan estos dos tipos de elementos. Ok. Les voy a dar 2 minutos para que puedan tomar nota de la definición de electronegatividad y lo que están observando en la imagen. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito más sobre la electronegatividad. Bien, para comparar la electronegatividad es un poquito más complejo que solo ver en qué parte de la tabla periódica están, porque entre los no metales, pues sí aumenta y disminuye según lo que están viendo en la imagen de las flechitas, pues sí lo hace, pero a veces la línea entre un átomo y otro es muy confusa y cuesta distinguir quién es el más electronegativo, principalmente cuando están interactuando dos no metales. Pero para poder hacer cálculos se puede sacar la diferencia de electronegatividades de los datos de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces hay un dato de electronegatividad, pero no está del lado de enfrente. ¿Sí? En el lado de enfrente de la tabla periódica solo nos muestra el número atómico, el símbolo, el peso, la configuración electrónica, el nombre, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y los estados de oxidación. Eso es lo único que nos muestra adelante. Pero si usted le da la vuelta a su tabla periódica, va a encontrar otros datos. Tenemos la estructura cristalina, las propiedades ácido-base y un pequeño dato numérico que dice
electronegatividad de Pauling, ¿sí? Entonces, esa parte es importante. Veamos, voy a ver si enciendo mi cámara por acá y si me pueden ver un segundito. Ok. Acá es la parte normal que usamos de la tabla periódica, ¿sí? Y en la leyenda ustedes pueden ver qué es lo que muestra cada cuadrito. Entonces, del lado de frente, en ningún momento nos habla de electronegatividad, ¿verdad? O sea, nos dan los datos comunes que hemos usado. Ahora, la tabla periódica tiene una parte atrás porque quiero que le preste atención a donde dice electrónica para poder ver la diferencia. ¿Quién es más electronegativo y quién de la tabla periódica? O sea, también nos sirve y tiene información importante. Ok, entonces veamos qué tanto vamos comprendiendo. Pasemos a la parte de acá. Entonces, es dónde aumenta y dónde disminuye, ¿verdad? Va a ser mayor si estamos arriba y si estamos hacia la derecha. Va a ser menor mientras nos vamos hacia abajo y del lado izquierdo. Esto es cómo se maneja la electronegatividad de Pauling. Ahora, quiero que observe acá. Tenemos un dato numérico. Abajo del litio, del berilio, del sodio, magnesio, hay un dato numérico y también, además del número, ustedes pueden observar la coloración de cada elemento. Los amarillos que están acá del lado izquierdo son menos electronegativos y vean cómo va aumentando la tonalidad hasta este elemento que está de color rojo. Una aclaración. Los gases nobles, como ya tienen su octeto de electrones completado, ellos no quieren ni ganar ni perder electrones. Entonces, ellos no cuentan con la electronegatividad. Es más, si ustedes buscan el dato de electronegatividad en los gases nobles, aparece una raya. ¿Sí? El helio no tiene electronegatividad, neón tampoco, argón tampoco, criptón menos, xenón sí tiene, porque es uno de los pocos gases nobles que interactúa con otras sustancias, y el radón tampoco tiene electronegatividad, ¿sí? Gases nobles no tienen electronegatividad, excepto el xenón, pues ahí está. Ahora, vean la numeración. El número que está abajo de cada símbolo es la electronegatividad de cada elemento. Usted lo encuentra en la parte de atrás de la tabla periódica. Me dicen quién tiene mayor cantidad de electronegatividad de todos los que están viendo. Búsquenlo, por favor. ¿Quién tiene el número más grande? El flúor. Muy bien. Si ustedes ven, flúor tiene un número 4. Acá está aproximado. En la tabla periódica a mí me aparece como 3.98, no me aparece como 4. Entonces su electronegatividad exacta es de 3.98. Eso hace que de toda tabla periódica el elemento más electronegativo sea el flúor, o sea, el que mayor capacidad de atraer electrones tiene, ¿sí? Entonces es el flúor. Si nos vamos al lado contrario, el menos electronegativo va a ser, miren, el que está más hacia abajo y del lado izquierdo, ¿qué elemento es FR? El francio. Exactamente, el francio. Y usted puede decir, Miss, pero francio tiene la misma electronegatividad que cesio. En este dibujito sí. Pero háganme favor de buscar la electronegatividad del francio y del cesio en la tabla periódica, por favor. ¿Cuánto tiene francio? 0.7.
Y Muy bien, está igual acá. ¿Pero cuánto tiene cesio? 0.79. Exacto. Ese punto 79 ya hace una diferencia de 0.09, porque entonces sería francio 0.70 y cesio 0.79. Entonces, cesio es más electronegativo que francio, por 0.09 de diferencia. Esa diferencia de electronegatividad nos sirve porque los elementos, al estar algunos muy relacionados, es difícil. Miren todos estos, rutenio, paladio, platino, osmio, iridio, todos estos tienen una electronegatividad igual prácticamente en esta tabla. Este es rodio. Si ustedes lo observan en la tabla periódica, por ejemplo, el rutenio tiene 2.2, pero el rodio tiene 2.28. Entonces ya hay una diferencia de 0.08. El paladio tiene 2.20, o sea, está muy igual al rutenio. El osmio tiene 2.2, el iridio tiene 2.20 y el platino tiene 2.28. No sé si es platino, sí. Entonces son elementos con electronegatividad muy parecida. Esto es un poquito complicado, pero es más fácil ver la diferencia de electronegatividad entre los elementos de la derecha que de los de izquierda. Entonces, a ver, un pequeño ejercicio. ¿Quién es más electronegativo? ¿El litio o el oxígeno? Entonces, ¿quién es más electronegativo? El oxígeno. Ok, entonces podemos decir que oxígeno es mayor a litio en cuanto a electronegatividad. Ahora, agarre su calculadora y restemos la electronegatividad del oxígeno menos la del litio. ¿Cuánto sería 3.5 menos 1? 2.5. Muy bien, hay una diferencia de 2.5 en su electronegatividad. Esta diferencia entre la electronegatividad nos sirve para poder calcular el tipo de enlace químico que se formaría entre el oxígeno y el litio. Es decir, sí existe el elemento, el óxido de litio existe y es la diferencia de electronegatividad. Hay una tabla donde me dice qué tipo de enlace químico va a haber. En este caso es un enlace iónico. Pero ahorita vamos a ver. Entonces, ¿cómo sacamos la diferencia de electronegatividades? Restamos la mayor menos la menor. Así de sencillo. Entonces, la electronegatividad sí se puede calcular, no solo ver posición en la tabla, sino se puede calcular con una resta. Entonces, veamos acá. Bueno, les decía, la electronegatividad se encuentra en la parte de atrás de la tabla periódica. Acá, más o menos por acá lo dice en la leyenda, o sea que el primer dato numérico del lado derecho de cada cuadrito es la electronegatividad. En esta imagen es muy difícil verla, pero incluso acá nos dice diferencia de electronegatividad. Tenemos una tabla ya en la tabla periódica. Dice porcentaje de carácter iónico de una ligación química, de una única abajo, perdón, porcentaje de carácter iónico, o sea, ¿qué tanta posibilidad hay de que esos dos elementos, por su diferencia de electronegatividad, puedan formar un enlace del tipo iónico? ¿Cuánto era la diferencia de electronegatividad del litio y el oxígeno? Era de 2.5, ¿verdad? Hicimos la resta. 3.5 menos 1 nos dio 2.5. Veamos entonces en la tabla. Acá casi no se ven, pero encuentren por favor la diferencia de electronegatividad que sea 2.5 y me dicen qué porcentaje del carácter iónico tendría. Véanlo en su tabla periódica, porque acá no se mira. Más o menos por acá la van a encontrar en esta tablita. ¿De cuánto es el porcentaje?
que esta imagen no se ve. Aquí está 2.5 y abajo está el porcentaje de carácter iónico. Ok, verifiquen que estén trabajando del lado 2 de la tabla periódica, es la parte de atrás. Bueno, tal vez no logra ver el número, pero ahí encontramos un 79, ¿sí? 79%, es decir, el enlace químico entre el oxígeno y el litio, como su diferencia de electronegatividad es de 2.5, nos da un 79% de carácter iónico, o sea que forman un compuesto del tipo iónico. Los compuestos iónicos son especiales y estos se pueden formar por diferencia de electronegatividad, porque hay un elemento que va a ganar electrones, que en ese compuesto iónico siempre va a ser el no metal el que gane los electrones, en este caso el oxígeno, y va a haber un metal que va a perder electrones, en este caso el litio. Eso es un compuesto iónico. Uno gana, otro pierde. La diferencia de electronegatividad tiene que ser alta para que haya uno que gane el electrón y otro que lo pierda. Entonces, de esa manera se utiliza la electronegatividad de Pauling. Por favor, preste la atención. Si tiene dudas, consulte. Si no, vamos a avanzar a la última parte de esta actividad. Entonces, según diferencia de electronegatividad, vamos a saber qué tipo de enlace podemos tener. Puede haber un enlace del tipo polar, iónico, no polar o polar, dependiendo la electronegatividad. Entonces, los más electronegativos, mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, vamos a tener un compuesto del tipo iónico. Entonces, ¿cuál es la clave? Esta tablita de acá, ¿sí? Una diferencia de electronegatividad menor o igual a 0.4, vamos a tener un enlace covalente no polar. Una diferencia de electronegatividad de 0.5 a 1.7, vamos a tener un enlace covalente polar. Y una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7, vamos a tener un enlace del tipo iónico. Entonces, esta tablita sí es muy posible que la pregunte. Entonces, tómenla en cuenta, por favor. Esta sería la explicación. No vamos a hacer el ejercicio de momento. Bueno, quiero dejar el video hasta acá. Entonces, permítanme, vamos a terminar de grabar. Y hasta aquí llegaría el contenido de Química 1 para la evaluación parcial de la próxima semana y la evaluación de unidad de la siguiente, después de esa semana, dentro de 15 días.